Bueno, buenos días, ¿sí? Es un gusto muy grande para mí estar aquí, compartiendo este momento con gente muy querida y muy valiosa. Y por supuesto la presentación de este libro en el marco de un congreso universitario no deja de prestigiar, por supuesto, a la autora, pero también a nuestra institución, ¿sí? Así que muy, muy agradecido, muy contento de estar aquí, ¿sí? Tomé algunos apuntes para ordenar la presentación de un libro que les adelanto que vale la pena leer, ¿sí? Eh, Desde la introducción plantea algo que, en mi opinión, resulta imprescindible de cara al ejercicio de nuestra profesión, que tiene que ver con una reflexión permanente en relación al quehacer, ¿no? Hay un intento en el libro, diría que el libro se estructura a partir de una reflexión permanente sobre la tarea cotidiana, ¿sí? Es una sistemática reflexión sobre lo que las colegas y los colegas desarrollan en la escuela permanentemente. Esa reflexión sobre la práctica eh, la lleva, me parece, a la autora Marina a situar lo imprescindible de una perspectiva compleja en relación a la problemática. ¿Sí? No hay modo de entrarle a la problemática de lo que ocurre en la escuela y de la intervención desde el campo de la psicología en la escuela si no es desde una perspectiva compleja. ¿Sí? En este sentido, advierte sobre los riesgos de recorrer atajos o simplificaciones, ¿sí? Que por supuesto devienen inexorablemente en nuevas vulneraciones. Esta reflexión situada que plantea atraviesa sin duda uno de los eventos más trascendentes a nivel global que hemos sufrido, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Mucho de lo que vamos a leer en este texto tiene que ver con los efectos de la pandemia. Ya en el primer capítulo eh, nos plantea lo que de algún modo es una suerte de principio, ¿no? Desde dónde va a pensar la autora la problemática, que llama de una lectura moral a una lectura ética, ¿sí? Es decir, el libro es un intento por revisar una perspectiva, una manera de entrarle al tema, y nos propone la posibilidad de construir un espacio vacío de sentidos, en tanto que el docente no debe llenar con los propios, ¿sí? Esa operación que suele ocurrir con bastante frecuencia en el aula, donde el docente se precipita a tratar de explicar lo que no termina de entender, clausura la posibilidad de reflexionar sobre lo que ahí ocurre, ¿sí? Trae un ejemplo, esto que les decía, el libro está plagado de ejemplos, ¿sí? Por eso es un libro... no sé si me va a retar, pero es un libro que tiene una dimensión clínica en el sentido en que todo el tiempo reflexiona a partir de situaciones y problemáticas que se presentan, tanto a nivel de la singularidad de los niños y episodios que aparecen en el aula, como también de cuestiones vinculadas a la institución, ¿no? La referencia freudiana en relación a la cuestión de la pulsión de muerte y la ausencia de mediaciones también atraviesa todo el recorrido del texto, y en este primer capítulo nos ubica con claridad la autora la imposibilidad de zanjar definitivamente ese conflicto. Y entonces de lo que se trata es de cómo se lo aloja, ¿no? De cómo se lo tramita. De algún modo el desafío de la institución tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, de nuevo vuelve sobre la cuestión del posicionamiento, ¿no? Y el intento reflexivo permanente para no cristalizar posiciones, para no rigidizar modos de respuesta rutinarias, ¿no? Por lo tanto, insiste en esta cuestión de que no se trata de suprimir el sufrimiento o suprimir el malestar, sino de pensar formas creativas de mediarlo, de tramitarlo, ¿no? El, el, hay una búsqueda que es incesante en todo el texto en relación a correrse de mandatos imperativos en relación a qué hacer, ¿no? Y entendiendo que se trata de un tiempo de incertidumbre, nos empuja a la reflexión permanente en relación a pensar cada nueva situación exactamente como una situación nueva, ¿no? Sí
hay un párrafo en este capítulo donde ella sostiene, ¿no?, que, bueno, la construcción moral en relación a cómo pensar la escuela se sostiene en acuerdos más bien tácitos, ¿sí?, sostenidos históricamente. Parece que nos toca un tiempo donde esos acuerdos también están en debate, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿qué efectos tiene en el ámbito escolar, en el aula, cuando se discute el sentido mismo de la existencia de la escuela? ¿No? Se discute hasta si efectivamente el lugar ideal para que el niño esté o la niña esté es la escuela, cuando parecía algo zanjado desde hace décadas en la Argentina. Bueno, ¿qué efectos, ¿no?, genera esto en la institución escolar? Me parece que ahí hay una pregunta que se puede abordar a partir de la perspectiva que nos trae Marina, ¿no? En el capítulo 2 sobre intervenciones, de nuevo, ¿no?, hay un intento muy, muy logrado, en mi opinión, a la hora de presentar multiplicidad de intervenciones, y hay un intento que inmediatamente me remitió a formas de escritura de Silvia Bleichmann, ¿no? En la búsqueda de Silvia de cómo desde una situación problemática, desde un caso, intenta producir un saber, ¿no?, intenta producir un conocimiento, y esto es lo que intenta claramente Marina aquí, a partir de la multiplicidad de reflexiones sobre múltiples intervenciones, ¿no? Y en ese punto, digo, hay un modo de construcción de la teoría que digamos, se desmarca, ¿no? Se corre de cualquier forzamiento especulativo, de lógicas dogmáticas, ¿no? Hay un intento, sin duda riguroso, muy riguroso, ¿sí? Muchas referencias bibliográficas, muchas citas, pero que intenta plantearse como permitirse el efecto que produce el análisis o la escucha de lo que se presenta en el aula, ¿no? Y no al revés, digamos, ¿no? No desde la teoría tratar de acomodar lo que el aula nos presenta, ¿no? Y en ese punto, digo, me parece que es un texto que, por eso varias veces me van a encontrar insistiéndoles en la lectura, porque es un texto que tiene una dimensión teórica muy importante, ¿sí? El capítulo 3, donde ella trabaja un tema crucial, me parece, de este tiempo, en lo que hace a la disolución del lazo en la escuela, que tiene que ver con las denuncias y los scratches, ¿sí? Es decir, no le teme a ningún problema este libro, y ahí avanza en cuestiones que merecen realmente, y que son de muy difícil abordaje, y que generan un nivel de angustia y de incertidumbre enorme en los docentes, en las docentes, en la institución escolar, ¿no? Y en ese punto, digo, asumiendo lo inédito, ¿no?, y la necesidad de pensar las nuevas masculinidades, nos propone pensarlas como un horizonte, y esto me pareció realmente para destacar, ¿no? Nos propone pensar estas nuevas masculinidades como un horizonte hacia donde se debiera dirigirse la comunidad, donde debiéramos dirigirnos, pero no como un modelo a repetir, ¿sí? No como un modelo que debiera instalarse inmediatamente, sin proceso, sin historia, ¿no? Y ya esta perspectiva nos abre otro modo de abordar el problema, ¿no? Y en ese punto, lo que trae como, llamémoslo, si se quiere, metodología, ¿no?, es la cuestión de la participación, ¿no? En la medida en que se abre la posibilidad de la participación, esta cuestión de modelos que intentan aplicarse sin recorrido histórico y sin proceso al modo del ideal, permiten reflexionarse y producirse de otro modo, ¿no? Teniendo muy presente que estos niños y estas niñas atraviesan tiempos de vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, someterlos a como dé lugar a un ideal determinado, por más válido o valioso que sea ese ideal, supone un nivel de violencia, ¿no? Me parece muy interesante cómo ella detalla en qué consiste el scratch, ¿no? Donde se impone una lógica del espectáculo, ¿no?, de la muestra de la intimidad, ¿sí? Un empuje a la denuncia, que es muy de este tiempo, ¿no? Hoy, bueno, algo de eso hablábamos hace un ratito, y esta suerte de necesidad de justicia, ¿sí? Y entonces, respecto de este último punto,
la autora trata de vincular el concepto de justicia ubicándolo más del lado de la reparación que de la sanción, ¿no? Y aquí aparece otro asunto que también va a acompañar buena parte del texto, ¿no? Que es la preocupación por la reparación en lugar de la sanción, ¿no? Hay un relato de una experiencia muy interesante que ocurre en una escuela de gestión privada, que también la habilita, la empuja a pensar esta cuestión de la construcción colectiva. Y me parece que el concepto de construcción colectiva, el concepto de protagonismo, de participación de los propios alumnos en la resolución de estos conflictos, inaugura un modo estratégico de pensar el tema, ¿sí? Que luego, por supuesto, tendrá sus particularidades y sus singularidades en cada escuela, ¿no? Habrá que ver cuál es el modo en que cada escuela lo puede aplicar o lo puede tomar, pero sin duda la idea de los alumnos, las alumnas siendo protagonistas de la construcción de su propio hábitat, de su propio lugar donde transitan, me pareció que es una mirada estratégica que nos propone Marina. Les decía, no hay tema que deje afuera este libro, y entonces el capítulo 4 nos habla de los consumos problemáticos, ¿sí? Vaya tema en este tiempo, ¿no? Y cito aquí, hay una referencia que ella hace que me pareció realmente también muy, muy reflexionada en relación al lugar del docente, ¿no? Y de cómo tramitar esta respuesta que suele ocurrir con mucha habitualidad en la escuela, que es la percepción que tiene el docente de que eso no lo compromete, que no tiene que ver con él, ¿no? Que no está por fuera de su tarea, ¿no? Y me parece que la respuesta de Marina es una respuesta inteligente porque de algún modo construye una diagonal frente a esto, ¿no? En lugar de la salida especular de si le corresponde o no le corresponde, ¿no? Nos propone una alternativa, ¿sí? Que es de algún modo la interpelación sobre la cuestión, pero a partir del rol docente, ¿sí? ¿Sí? Es decir, volver a pensar la cuestión del consumo en tanto obstáculo para el desarrollo de la actividad escolar, ¿no? No respecto de otras cuestiones en relación a la moralidad o a si está bien o si está mal, sino en tanto que obstaculiza lo que ahí debe ocurrir, ¿no? Entonces lo vuelve al docente a su lugar, a su rol, ¿no? Pero no deja de comprometerse o de estar implicado en el sufrimiento del niño, ¿no? Realmente me pareció muy, muy, muy interesante, ¿no? Y en ese punto trae algo que refiere a la cuestión de la anticipación, que aplica para la escuela, pero me parece que aplica para cualquier institución. Muchas veces se nos presenta en las instituciones un conflicto que percibimos que hay algo que no funciona, pero hay una reacción institucional muy inmediata que es decir, bueno, eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y mientras tanto el conflicto continúa, en tanto que no se lo aborda, continúa, y cuando se produce el efecto sobre la institución parece que ya está, ¿no? Entonces nos invita con mucha inteligencia, bueno, como estar atentos, ¿no? De poder anticipar ese conflicto, aunque se presente como ajeno, ¿no? Bueno, efectivamente el capítulo 5 va sobre la cuestión de la pandemia y las incomodidades de los nuevos aprendizajes. Bueno, de algún modo lo que Marina trae, ¿no? Es, bueno, ¿cómo es la escuela a partir de lo que atravesamos y a partir de pensar la enorme transformación que supone pensar al niño como sujeto de derechos, ¿no? ¿Qué nueva escuela se inaugura a partir de entender que el niño no es un objeto de tutela, sino que es un sujeto de derechos? Tremendo desafío que, por supuesto, excede la cuestión de la intervención desde el campo de la psicología, ¿no? Porque es una pregunta en relación a la institución en general, digamos, obliga a la comunidad educativa a pensar esta pregunta, ¿no? Pero en ese sentido trae una idea que me parece que es como para tirar de ese violín, que tiene que ver con promover esta perspectiva o esta lógica de la relación entre instituciones, ¿no? De poder encontrar puntos de encuentro entre múltiples instituciones que contribuyen a construirse entre sí,
¿no? En esta vinculación o en esta referencia. El capítulo 6 trae de nuevo ahí sí como que se detiene especialmente en lo que ella llama la lógica de la reparación, ¿no? Y en ese sentido, sostiene, ¿no? que los niños, las niñas, los jóvenes, sin referencias, se desorganizan subjetivamente, ¿no? Por lo tanto, el lugar de la referencia, en este caso, obviamente, la cuestión del lugar del adulto, supone un punto esencial para el desarrollo posterior del niño y de la niña, ¿no? Y se pregunta, bueno, ¿qué es esto de reparar el daño? ¿No? ¿Qué quiere decir reparar el daño? Y hace ahí una distinción entre la sanción y la acción reparatoria. Y por supuesto que en esta construcción de la acción reparatoria se pone en juego la singularidad, ¿sí? No hay modelos establecidos y claramente señala la diferencia respecto de un código de sanciones que establece cuál es la pena para cada una de las acciones, en tanto que es impensable así cuando se piensa de la lógica de la reparación, ¿no? Donde de lo que se trata es justamente de poder singularizar, ubicar con precisión qué es lo que ocurrió y cuál sería la acción que repare el daño, ¿no? Y en ese punto, en ese proceso, en ese camino de la reparación, plantea que se hace lugar, se amplía la posibilidad de la responsabilización del niño, ¿sí? Es decir, este camino de la reparación también supone un camino de crecimiento y de aprendizaje del niño y de la niña, ¿no? Digo entonces, el texto de Marina es un texto que sin duda es indispensable para todo colega que trabaje en el ámbito de la escuela, ¿sí? Sin duda es un texto indispensable. Ahora, también es un texto enormemente valioso para pensar la institución, más allá de la cuestión de nuestras intervenciones, ¿sí? Realmente es un texto que aporta a pensar la institución en estas claves de nuevos debates que nos atraviesan, ¿no? Pero me atrevo a algo más. Me parece que es un libro que aporta en este tiempo, donde de algún modo todas las instituciones están en jaque y todas las instituciones están en discusión, en tanto la centralidad que ha tenido para la historia argentina la escuela, ¿sí? Este desafío que nos propone Marina de volver a pensar la escuela, me parece que es interesante para quien trabaje o le importe cuestiones sociales más allá de la cuestión de la escolarización, ¿sí? Es decir, este libro habla de los niños, de las niñas, habla de la práctica de los psicólogos y las psicólogas, habla de las escuelas, pero también habla de la relación de la comunidad, ¿no? Nos trae problemas que son estructurales de este tiempo, ¿sí? Del vivir con otros, de hacer comunidad, de hacer lazo, y aporta muchísimo para pensarlo, así que desde ya les recomiendo, léanlo porque es un excelente texto. ¿Cómo? Bueno, buenos días. Bueno, para mí es un placer presentar el libro de Marina. Hace unos años que venimos intercambiando, venimos trabajando, y hay algo que siempre en el detrás de escena, diríamos, conversamos con Ana y siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? ¿Qué capacidad que tiene Marina para transmitir y para dar cuenta de su práctica? Cosa que no es muy difícil, ¿no? Cuando uno intenta decir lo que hace, cómo lo hace, siempre uno termina como dando alguna vuelta ahí, y me parece que Marina en ese sentido es clarísima. Eh, yo intenté, escuchándolo a Marcelo, decía cuántas cosas dejé de lado, ¿no? Pero bueno, intenté condensar cierta generalidad de lo que resonó en mí la lectura de este libro, ¿no? Y lo escribí porque si no lo escribo, puedo irme y podemos estar hasta las 12 sin ningún problema. Son 15 nomás. Entonces, sí, no, llego. Este, Digo, si hay algo que insiste en las formaciones de posgrado, en las capacitaciones docentes e incluso en la formación de grado, corroborado no científicamente, pero lo que vengo escuchando en estos años, es el pedido de herramientas
para resolver situaciones que se presentan en la práctica. Es decir, una demanda que podríamos plantearla en una pregunta sencilla: ¿cómo hago? Esa pregunta a mí siempre me llamó la atención, porque pareciera ser que desde nuestra posición como profesionales no tenemos respuestas. Y esto me parece central en lo que Marina nos propone en este libro. Como sabrán, se llama Intervenciones, equipos de orientación y convivencia escolar. Yo me quiero detener en un significante que podríamos decir convoca. No es la intención de detenernos en las resonancias en cada uno de los presentes de este significante, que es el de intervenciones, eh, sino aventurar un sentido común que podría estar circulando, que sería el siguiente. Con este libro podemos tener la posta, si se quiere, de lo que tenemos que hacer, o bien debe indicar cómo actuar en situaciones particulares y puntuales. Lamento decepcionarlos si lo han pensado así, pero no es un manual de intervenciones. Sí, como dice Marina, y esto me parece central y lo dice en la apertura del libro, es poner en forma un saber que oriente a los profesionales en su práctica. Esto me llevó a pensar dos cuestiones. Por un lado, la referencia de Marina a poner en forma lo que me sonó a formalizar, es decir, desprendernos de ciertas lecturas morales, como también lo plantea, para leer lógicas de funcionamiento. Y por otro, el significante oriente, que no implica un esto se hace así, sino más bien una referencia, una dirección posible. Por otro lado, volver al pedido al que me refería recién con las herramientas, para entender, al menos esto desde mi lectura, que esta propuesta no se trata de la herramienta, sino de un conjunto de saberes que nos ubican como profesionales en cierta posición desde la cual leer la trama educativa, en este caso, de una manera particular, la trama escolar. De amar la trama más que el desenlace, diría Drexler, y con Drexler pensaría que la trama es lo ético y el desenlace lo moral. Es decir, tenemos un saber desde dónde orientarnos, pero también sabemos que no es un saber absoluto, un amo, un único camino a la felicidad, como nos alertara Freud, sino que es entender ese saber como aquello que, como profesionales, nos dirige hacia la construcción de otro saber, que en definitiva es el que importa. Para esto recomienda Marina pensar la intervención justamente desde una posición que asume la imposibilidad de saber todo y transmite un saber no todo, para dar lugar a la singularidad y al deseo de los sujetos que escucha, ligando esto a otra imposibilidad que determina esta posición, que es la de un programa que pretenda dejar planteadas intervenciones futuras. ¿Por qué? Porque se construyen en acto a partir de la lectura de los efectos de intervenciones anteriores. Suena Freud de nuevo aquí con la idea de interpretación. La interpretación es por sus efectos. Por otro lado, su insistencia en la idea de construir el problema. Y eso nos indica nuevamente una posición consecuente con lo dicho más arriba. Una demanda que se escucha y no se responde, pero sí se la pone a trabajar en tanto podamos comenzar a agujerear sentidos, producir vacíos. Pero hay algo particular en este libro que a mí me llamó mucho la atención. No recuerdo, salvo cuestiones puntuales, al psicoanálisis metido en la institución escolar. Cuando lo pensaba un capítulo que siempre trabajamos, creo que es de un libro de Lichiri, si mal no recuerdo, en donde el prólogo es de Ovide Menin, que decía que los psicoanalistas en la institución o son odiados o son amados, no hay término medio, ¿no? Eh, ¿Metido en qué sentido? Algo por ahí dijo Marcelo, metido en el sentido de conocer las leyes normativas que ordenan el funcionamiento del dispositivo escolar, así como también los elementos de ese dispositivo y los efectos que produce en los niños, niñas y adolescentes. Es decir, de no mirar desde afuera con una asepsia de quirófano. No es que los analistas hayan desconocido esto, pero sí pienso que pensarse en la escuela resultó siempre un problema que contamina la práctica o la desvía a lo pedagógico. Marina es clara en ese sentido y nos plantea desde un comienzo la necesidad de pensar
cómo es el encuentro de este sujeto con las condiciones institucionales y a su vez qué producen estas últimas. La concepción del sujeto del psicoanálisis y el concepto de autoridad pedagógica como función y no como atributo es algo que recorre el libro y nos invita a no descuidarlos en las intervenciones, lo mismo que como decía que me resonaba ahora la pulsión de muerte, Marcelo recién, ¿no? Las referencias freudianas vuelven cuando plantea que las intervenciones tienen que armarse desde una lectura ética, es decir, desde un saber hacer que ponga en juego un sujeto. Diría más puntualmente que lo suponga y que lo produzca. Es decir, que el sujeto quede advertido de su responsabilidad, como dice Marina. Agregaría que se produzca esa división, ¿no? Ese agujero que hablábamos de ese vacío, ¿no? Lo que restablecería el orden que la cultura exige. Idea que creo se continúa con su libro anterior escrito junto a Mara Braver, donde trabaja el binomio exclusión, violencia, inclusión, malestar. Para que esto suceda, la intervención tiene que ser entre roles. Esa es otra idea que me pareció muy potente. Yo agregaría una pregunta, ¿no? ¿Qué es un entre, sino donde aparece un sujeto como efecto de sentido? Esa referencia, potente como concepto, también nos deja claro que un profesional de equipo no es un docente, sino que acompaña a los docentes a repensar las intervenciones pedagógicas desde ese rol y los efectos de estas en la singularidad. Entre un rol y otro, dice Marina, hay un espacio vacío que permite el límite entre ambos y al mismo tiempo genera lo radicalmente otro. Lugar donde particularmente, esto me hago cargo yo, ubicaría a la autoridad pedagógica como operador. Yo diría que la autoridad pedagógica es un entre como posibilidad. Y es allí, a mi entender, donde Marina centra las condiciones de reparación. Por un lado, en una intervención que produzca la posibilidad de que un niño, niña o adolescente pueda pensar lo que hizo y cómo repararlo, y por otro, acompañar a esos niños, niñas y adolescentes, a los docentes y a la institución a que esto pueda tener lugar. Para cerrar, diría que es un libro que, claro, que nos da una herramienta, una referencia, diría, constituida por lo ético, teórico y técnico, en una relación coherente. Se me vino a la cabeza Kurt Lewin cuando decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, y yo creo que es así. Creo que este libro transmite un saber construido en, con y desde la escuela, sin dejarla de lado, pero tampoco en una fusión que obture al sujeto. Es central la idea de sujeto del psicoanálisis, pero no se olvida que estamos en la escuela. No es por nada, a mi entender, que Marina hace constantes referencias a la intervención pedagógica. Bueno, muchas gracias, me dio ganas de leerlo. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, por venirte de Buenos Aires a presentar el libro, por toda la lectura del libro, a Javier, a Ana, a todos y todas las presentes. Bueno, muchas gracias por la lectura. Cuando yo fui a buscar el libro, la editorial que me dieron los 5 ejemplares que me correspondían, yo lo miré y nunca me voy a olvidar la sensación. ¿Qué escribí? Porque uno va elaborando, pero después en la lectura me costó mucho volver a leerlo sin pensar que escribí y poder leerlo sin esa tensión que me generaba el libro de qué dije, porque uno siempre dice más de lo que dice, bueno, y ahí puede ser escrito u oral, pero siempre ese temor de qué dije. Por lo tanto, escuchar las lecturas, bueno, me tranquiliza, me tranquiliza, que lo que quise decir de alguna manera está dicho. Después, bueno, en cada lector, en cada lectora, obviamente está también la singularidad de la propia lectura. Claramente, el libro, si yo escribí el libro pensando, ahora digo en retrospectiva, yo empecé a elaborar el libro en el 2016 sin saber que iba a ser un libro, porque me convocan a coordinar un equipo de orientación que, digamos, para acompañarlo a pensar las intervenciones, a resolución de conflictos. Y yo venía de muchos años de trabajo,
Pero ¿cómo poder transmitir un saber hacer sin receta? Y eso es un poco, que es esto lo que plantea Marcelo y Javier, que atraviesa el libro. Es esa pregunta de cómo se transmite un saber hacer que tengo en campo sin dar receta, porque la intervención final, que siempre es un cálculo, tiene que ver con la singularidad de cada profesional. Yo puedo tener una intervención que me funciona, pero si le digo hace esto, tal vez, es decir, probablemente no funcione o viceversa. Por eso es un tema, digamos, que tuvo sus vueltas en mí poder pensar y elaborar cómo transmitir un saber hacer que no tiene receta, pero tampoco es de cualquier manera, porque hay marcos legales que regulan nuestra práctica. Y hay una ley nacional de educación que se promulga en el 2006 que hace un cambio de paradigma, porque plantea del sistema disciplinar donde estaban los y las alumnas que se podían adaptar a la escuela, a un cambio radical donde plantea que ya no es el alumno o la alumna que se adapta a una escuela, sino es el sistema educativo que debe pensar las estrategias pedagógicas para acompañar a partir de las singularidades de cada uno o una de los estudiantes, ese proceso de inclusión escolar. Entonces, no es de cualquier manera, pero tampoco hay recetas. Para eso, yo ahí en el libro planteo 3 conceptos operativos que, desarrollados y articulados, a mí me sirve para leer una situación escolar de convivencia. Y voy a aclarar algo. Cuando yo escribí el libro, puse estos 3 conceptos, los desarrollé, pero Ana, que creo que nunca le dije, pero en un momento conversando me dice, ella nomina el análisis ético-institucional. A partir de ahí yo lo llamo el análisis ético-institucional, que implica la articulación de estos 3 conceptos, desarrollados y articulados entre sí, que tiene que ver con la trama institucional, que tiene que ver con que es trama institucional, responsabilidad subjetiva y la dimensión ética de la intervención. Es decir, en un momento donde yo avanzo bastante con el tema de la dimensión ética que nombra Marcelo y que nombra Javier, porque también tiene que ver con una respuesta a la situación escolar que estamos viviendo, ¿no? Es decir, a la cultura, no solamente institucional, sino a la cultura, a la época actual, que está muy centrada en el discurso médico-psiquiátrico. Entonces, todos, si nos analizamos por el DSM-5, todos tenemos un trastorno, estamos todos del lado de lo patológico. Esto genera efectos muy fuertes en el rol docente, en el rol familia y en los propios alumnos. El diagnóstico o los autodiagnósticos en la adolescencia genera un tema de velar la singularidad de los y los alumnos, también de los docentes, y al mismo tiempo imposibilita la intervención del docente. El otro día me contaba un compañero de trabajo del equipo que en una escuela un nene le dice, el docente le dice a un nene que está diagnosticado con trastorno de la atención, le dice, sos un maleducado. No está bien lo que le dijo, pero bueno, el nene le dice, yo no soy maleducado, tengo TGD. Con lo cual, bueno, y esto se repite en las escuelas. Una vez interviniendo con una familia y el equipo de conducción, yo hablo con la madre, me acuerdo, el nene tenía también TGD, pues tienen todos TGD, de todos son de primero, segundo, bueno. Entonces le digo que, bueno, que el nene no se podía sentar en el camino, bueno, rompía cosas, pegaba. Hay muchos hoy por hoy de niños en primero y segundo grado con estas características. Entonces le digo, bueno, que es importante que él empiece a dar cuenta un poco de lo que le pasa, que se lo siente, que se le pregunte por qué se enojó. Y ella me dice, pero usted no sabe que mi hijo tiene TGD. Y ahí poder trabajar con esa madre que aparte de TGD, es decir, que no todos los TGD son iguales.
que hay una singularidad en cada uno, que se presenta el diagnóstico de manera diferente en cada uno. Y a partir de esa singularidad, poder acompañarlo a construir ese rol alumno. Es decir, poder empezar, es decir, por más que tenga un trastorno, dicho por los DSM, eso no invalida la capacidad de empezar a asumir eso que le compete, esa responsabilidad que tiene que ver, ¿qué tiene que ver él con la respuesta que da frente a su malestar? ¿Qué es esa la responsabilidad subjetiva? ¿Qué tengo que ver yo con la respuesta que doy frente a mi malestar? Lacan dijo, por los 50, que lo que diferencia al sujeto de la animalidad, del ser animal, es la capacidad de asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. Eso para mí es clave en mi práctica, es clave, porque solamente generando condiciones que posibilite, que convoque al otro como sujeto y no como TGD, como objeto de un diagnóstico, cuando yo lo convoco como sujeto de su propia palabra, de sus propios impulsos, de su malestar, es la única manera que ese niño, esa niña, esos jóvenes pueden darse cuenta, pueden quedar advertidos, tal vez, no siempre, pero yo tengo la responsabilidad de generar esas condiciones, de quedar advertido de eso, de lo que le pasa, cómo responde frente al malestar y tal vez dar otra respuesta. Tal vez dar otra respuesta. No hay que ser exitistas. Es decir, tal vez es otra respuesta. En las secundarias no sé si se da acá, pero calculo que se debe dar también, se padece mucho, hay un problema muy grande en Ciudad de Buenos Aires, pero creo que en todo el país debe ser, porque cuando se da en un lugar se da en el otro, que surgen como epidemias. El 80% de los chicos y las chicas de escuela secundaria tienen diagnósticos o se autodiagnostican. ¿Qué significa que se autodiagnostican? En TikTok tenés en 5 pasos qué porcentaje de depresiva sos, qué porcentaje de trastorno de la ansiedad tenés, y bueno, y a partir de ahí se identifican a lo patológico y responden frente a eso. Por lo tanto, la escuela, hay acá también, bien, es decir, todos son bipolares, es decir, hay una cuestión, porque las identificaciones, es decir, uno no puede andar por la vida sin identificaciones, uno se identifica. El tema cuando la identificación no tiene que ver con el lazo al otro, cuando no construye un nosotros. Los punk, por ejemplo, tenían un vínculo con el otro, generaban un nosotros. El tema del nombrarse por es decir, por lo patológico, por lo médico psiquiátrico, te genera efectos en el cuerpo y efectos en el lazo social. Con lo cual, las escuelas y los que son los departamentos de orientación, que son los profesionales que intervienen en las escuelas o en los equipos de orientación, se ven muy comprometidos porque de cada alumno o cada alumna necesitan un psicólogo para tramitar su malestar. Es decir, porque empiezan a sentirse mal. Bueno, el otro día hablamos con una directora cómo poder despejar cuánto hay de identificación a lo patológico para nombrarse y cuánto hay de compromiso psiquiátrico real. Que esto es una tarea enorme que hoy tienen las escuelas secundarias y entiendo que también en las primarias algo de esto va a empezar a aparecer. Por lo tanto, pensar las intervenciones desde un lugar individual, desde un lugar de qué le pasa al alumno, es decir, cuando hay un conflicto en una escuela, y esto yo lo planteo en el libro, cómo leer eso como un efecto de un encuentro entre las singularidades y las condiciones institucionales. Se suele poner con este auge, con este furor de la cuestión médico de la cuestión médico psiquiátrico, el zoom para analizar se pone en lo individual, ya sea el alumno o el docente, pero en lo individual. Y se pierde de vista lo institucional, es decir, qué de las condiciones institucionales favorecen que ese nene, esa nena, ese adolescente refuerce lo peor o lo mejor, es decir, cómo forma vínculo. Pero eso no deja de tener efecto las condiciones institucionales en la singularidad
de ese niño o niña. Yo cuento un ejemplo que me pasó con una nena de 10 años que me contó que me hice sorprendida, me contó ella, que jugó durante 17 horas a los videojuegos, ¿no? Si estuvo 17 horas seguidos jugando a los videojuegos. Y le digo, ¿y no comiste? Me dijo, sí, iba y venía. Claro, la llamaban a comer y volvía. Y yo digo, ¿en qué momento cortaste? Porque quería ver en qué momento a ella se le ocurre, estoy aburrida. Ay, me dijo, porque nos tuvimos que ir a dormir. Es decir, ella hubiese seguido. Ahí lo que se observa, ¿no?, es el tema de una singularidad de la nena, porque no todo niño o niña que tiene un dispositivo tecnológico está 17 horas. En un momento se aburre. Muchos siguen como ella. No es la única. Pero otros aburre. Ahí está la singularidad. Pero también está el objeto que se proporciona. Pero ahí lo que queda claro es que también esa situación se da no por un problema de la nena, que tiene su singularidad y su tendencia, sino por una falta de adulto. Ahí no era la escuela, era una familia, pero faltaba esa dimensión del adulto que pudiese decir basta, que pudiese decir hasta acá llegamos, esto no, o proponerle otra cosa, de la manera que sea. Como hoy hablamos con Marcelo del tema de digamos, de cómo uno interviene, ¿no? Como madre, como padre, como equipo de conducción, es decir, en ese rol adulto, y que Marcelo me decía, y creo que eso es real, que más allá de cómo uno intervenga, la presencia en algún momento es lo que termina marcando, es decir, lo que termina dando el saldo positivo en la ecuación de la intervención, ¿no? Es decir, esa presencia, por eso digo, se le puede decir no, se le puede decir basta, no importa a veces de qué manera, sin que sea, bueno, obviamente vulneración de derechos, pero que haya un adulto ahí acompañando a esas singularidades, a ordenarse subjetivamente y tener la propuesta de otras cosas. Bueno, el libro es un recorrido un poco sobre esto, ¿no? Sobre lo que nos encontramos en las escuelas, yo digo, más que en las escuelas, en la época. Y es una construcción que yo fui haciendo con mi equipo, es decir, en esos intercambios constantes que tenemos, que rompe un poco la idea del especialista, ¿no? Porque a veces te convocan como especialista, que es una palabra que siempre hace ruido porque deja de lado las condiciones institucionales de una escuela. Te llaman como especialista para arreglar eso que en realidad uno tiene que tratar de pensar cómo se reelaboran las condiciones para favorecer otros efectos. Bueno, muchas gracias de vuelta a todos los presentes.